Ujú. Entonces, el tema de hoy es el terror en Japón. Este es un tema muy, 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 muy amplio. En realidad podríamos estar hablando horas y horas. Pero bueno, vamos a cubrir un poquito. Primero que nada, ¿les gustan las películas de terror japonés? Ay, Daisuki desu yo. A mí me dan miedo. En serio, yo no puedo con las películas de miedo y menos con las de Japón. Están horribles. Sí, sí, a mí también me dan miedo. Yo no las veo, la verdad. Pero a Julio le encantan. Lalo, ¿tú en qué postura estás? Bueno, de las que he visto de japonesas, se me han hecho así medio, no sé, medio extrañas. Pero pues, o sea, creo que solo me da miedo cuando voy a ver la película, y ya después se me calma, no sé, es como de, ya, sí, ya pasó, ya. Menos mal. ¿Y qué es lo que saben del terror japonés? ¿Qué nos pueden contar? La mayoría de este bien hecho es psicológico. Ujú, ujú. ¿Algo más? De que, bueno, principalmente son problemas sociales los que reflejan el terror japonés. Mm. Bueno, actualmente. Sí, sí, sí. Y a ver, Julio, que creo que Julio eres tal vez el único que ve películas de terror, no sé. Joaquín, igual puedes seguir escribiendo en el chat si quieres. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Clásica japonesa, yo diría que sería de Ringu, porque pues es la clásica de japonés de terror. Ujú, ujú. Pero pero hay puestos muy difíciles porque hay directores de cine de terror japonés muy buenos. ¿Actualmente o en general? Actualmente ya no tanto, pero anteriormente sí tenían muy buenas direcciones. Mm, 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 mm. Ok, ok, ok. Digo, creo que esa todo el mundo dice que es como súper terrorífica. Es que es el clásico de terror japonés. Y de hecho, muchos animes, si lo han visto, como cuando se meten a casas de terror, Ujú. es Sadako es la primera fantasma que siempre aparece en cualquier anime que no sea de terror. Sí, 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 es muy que representativa del género, como que, digo, hasta yo que no veo terror, la ubico, porque en otros animes que no tenían nada que ver, la mencionaban. Por ejemplo, en Kimi ni Todoke, o sea, la trama principal es que la protagonista se parece a Sadako y se llama Sawako. Sí, sí, Entonces la tachan de que la morra puede ver espíritus y todo eso. exacto. Y esa es una como comedia romántica. Sí, o sea, no tiene nada que ver. Sí, no, no, no. Muy lindo, por cierto. Recomendado. Muy bien, muy bien. Ay, ahí me pasé. Y Ahí está. Ok, entonces, les podría poner un videito de un top 5 de películas de terror o partes, si les da mucho miedo. Miren, a ver. Podemos ver partes, como la primera que mencionan es Dark Water. ¿Alguno de ustedes ya ha visto esa película? necesito anotar. No, Tómate No, cosas ahí. ¿La vas a buscar, Julio? La voy a agregar a mis cosas que tengo que ver en vacaciones. Claro, claro. Agréguenlo a su lista si les gusta el género. Entonces, bueno, o sea, según este top 5, claro que depende mucho de la persona, todos los top 10 o así son subjetivos, pero sí, la primera, Dark Water de Hideo Nakata. A ver, les voy a poner un cachito. Digo, al principio no se ve tan terrorífico. Oh.
Entonces supongo que si hay alguna mancha de humedad en tu casa, pues te podría dar miedo por esta película. En mi casa sí hay manchas de humedad. Y a ver, luego vamos a adelantarle para que no nos dé miedo. 2年前に女の子が行方不明になった事件。 Muchos médicos hacen con descripciones. ¿Sí? Luego está la From the creators of the international award-winning sensation, Ringu. There is a curse, born of a powerful rage. It gathers in the places where the dead once lived. And if you cross its path, you die. But now, one survivor will learn the truth about a brutal murder, a missing child, and the chain that can't be broken. Ju-on, The Grudge. Look into the eyes of evil. Entonces, esta es la que vamos a ver el próximo fin de semana. Un clásico de clásicos. Pero, Fanny-san, por ejemplo, como puedes notar, yo puse mi mano enfrente para no ver. No es necesario que lo vean si no quieren. Pues puedo intentarlo. Bueno, como tú desees. Yo mejor no lo vi. Pero, ajá, esa es la película que vamos a ver la próxima semana. Oh, esta la vi ayer. ¿La viste ayer? Wow. Esta sí está fuerte, ¿eh? ¿En serio? Aunque se ve como súper viejita la calidad. Es un fan footage. どうもあーアンガールズです、今日はですね、心霊スポットでありますとある神社に向かって大丈夫ですか、マリカさん。いやーちょっとあっち本当にそれじゃあみんなで行こう。今なんか聞こえてすごいたくさんいる気がする。なんか見えんの？いや見えるわけじゃなくてその気持ち悪い声っていうのは私は赤ちゃん赤ちゃんのみんなにはね投資をやってもらいます。気がついたらその模様を描いちゃってるんですよ。東京都練馬区にある広沼公自園で殺しました。かぐたばの呪いかぐたばかぐたばことかぐたばとかぐたばさっきなんか映像がおかしくなったんですけど Estaba muy buena la película, pero sí tienes que saber un poquito de la cultura Shinto, como para entenderle poquito. Ok. En particular, para entender esa película, ¿qué dato crees que es necesario? Principalmente cómo funcionan los demonios sintoístas. Muy bien, muy bien. Va. Porque, bueno, en sí trata de que pues estuvieron grabando un ritual, ¿se puede decir satánico japonés shintoísta?
Entonces, pues, bueno, ¿alguien aquí quiere verla? Si no, no voy a spoilear. No. No, yo la neta no, esa sí se ve muy densa. Bueno, trata de que, pues, hacen como un ritual satánico, pues, pero sintoísta. Entonces, lo graban y entonces acaban invocando a un demonio más grande porque interrumpieron esa ceremonia. Y pues cada quien que se topa pues, con el área del demonio, pues se suicida o es poseído por él. Ok. Y el demonio se les aparece. Sí, sí, estoy bien sin demonios en mi vida. Ok, ok, bueno. Julio la recomienda. Fanny y Muy yo. recomendable si quieren ver algo así de terror. Si queremos ver qué. Si quieren ver algo de terror así genuino japonés, es de las mejores películas fan footage. Así se llama el género. De terror. Muy bien, ok. Gracias por la recomendación. Sabemos que no la voy a ver, pero tal vez alguien que vea el video sí diga como, sí, yo quiero. Entonces. Esa no recuerdo. Ahí, luego, el número 2. Esa también está bien buena. オーディションやろ息子に言われたんです。最近しょぼくれてるんで再婚でもしたがって。 Esa siento que es más psicológica, ¿no? 本当にオーディションするのか。何もお前の再婚相手を探すためだけにオーディションするわけじゃないよ。山崎あさみです。俺はもう決めた。なんだあの馬を見たのかあの女の体に触ったのか私だけを愛してくれなきゃ嫌よ。この人はいけません。言葉なんか嘘だけど痛みだけは信じれるのよ。あなたは私の全部にはなってくれないのね。足がなければどこにも行けないでしょ。痛い？ Aquí nada más les digo, si conocen el término yandere, pueden ver bien esta película. ¿Por? Porque, a ver, les doy la sinopsis. Es de un tipo millonario, el cual, pues, como no tiene tiempo para conocer a una mujer, como que hace una audición de varias chicas para casarse con alguna. Entonces se topa con esta chica que al parecer tenía problemas, mentalitos. Pues esta chica lleva como a obsesionarse con él. Por eso digo de que si conocen el término yandere, pueden verla bien. Y pues como que no elimina tanto la competencia, pero como que sí es muy posesiva y algo tóxica. Es más psicológica, no hay screamers. Ay, qué bueno. Y a ver, ¿nos pueden explicar el término yandere para las personas que no lo conocen? No, tú. Te explica. Ok. El término yandere, pues, viene la palabra yan y dere significa, creo que significaba enamorado. Y creo que la primera parte creo que era como que obsesión. Así que sería como enamoramiento obsesivo. Su traducción o algo así. Por lo cual, cuando alguien dice que es una persona yandere es porque es una persona muy posesiva y obsesiva. Okay. Pues sí, qué miedo, oigan. Esta película creo que sí da bastante miedo. No vi las imágenes, pero sonaba que daba miedo. Y Te por da cosas las imágenes, pero está buena psicológicamente. Sí, claro. Aunque no es tanto de terror. Yo esta sí la podría ver, la neta. O sea, siento que a mí lo que más me da miedo son los screamers, no sé cómo se diga, pero
Ajá, como que todo esto de como sustos inesperados y así, eso me da mucho miedo. Y fantasmas y terror así. Pero tanto así como que sangre y como de ese estilo, la neta, sí puedo verlo. Si vieron Mirai Nikki o vieron Elfen Light, pueden ver, está perfectamente bien. Sí, Ok. sí los vi. Muy bien, muy bien. Incluso ya hay muertes más どんな gráficas. ビデオか聞いたことある？私が聞いたのはなんかいきなり怖い女の人が映ってAh, pues お前は1週間後に死ぬってそういうのなんですけどビデオを見た子がいて、その子彼氏と車でデートしてて死んだって。普通の死に方じゃないわよ。ともちゃん呪いのビデオ見たんだよあのビデオはこの世のものじゃない貞子の怨念そのものだお前が持ってきたぞともちゃんのビデオ娘はどうなった？知らん。静子と一緒にいたはずだ。貞子の死体を見つけてやろうそれで呪いは解けるの？陽一も助かるの？私がずっと味わってきた恐怖。Bueno, esta, Julio, tú ya la viste, ¿no? Es el clásico de clásicos de terror japonés. Si quieres, cuando hablas, de hecho, con cualquier amigo japonés que tengas, hablas de una película de terror y se va a referir a Ju-on como primera opción. Ju-on o The Grudge. Digo, Ju-on o The Ringu. Porque esas son clásicas japonesas. Ah, quiero preguntarte una cosa, pero sería un súper spoiler. ¿Qué pasa? Pues es que creo que de Ringo, a pesar de que yo no veo películas de terror así, pues ya sé de qué va la historia y ya sé más o menos cómo termina. Entonces, siento que tampoco es como que gran spoiler, porque pues creo que la mayoría de personas conocemos qué onda con la historia. Entonces, ¿en qué termina? Pues todos se mueren. O sea, no logra levantar la maldición. No. Y aquí nota para los que no lo saben, el pozo de Sadako sí existe y está en Osaka. ¿What? ¿Cómo que existe? Sí. Pues querrás ir a tomarte una foto con el pozo. No, jalo. Cuenta las leyendas que nada más aventaron a lo que era una doncella, pero pues en el tiempo pues de los samuráis y eso. Y que a veces se escuchan los gritos supuestamente. Ay, qué miedo. Sí, qué casi, la verdad. Pero bueno, en general, las películas de terror en Japón iniciaron por ahí de los años 20, pero al parecer no queda ningún registro de esas películas, o sea, no quedan las películas como tal, se perdieron. Y después repunteó, bueno, vuelve en como los 60s. Pero bueno, en general, la idea tiene que ver con seres fantásticos, demonios, fantasmas, y eso viene de la cultura japonesa de siglos, desde antes de que existiera el cine, porque tradicionalmente en Japón han existido pues distintas figuras mitológicas que, bueno, podrían ser buenas o malas. Eso es algo que a mí se me hace muy interesante de la cultura japonesa. Que no, justo como decía Julio, tienes que conocer un poco del sintoísmo, que sería una de las religiones que se practican actualmente en Japón. El sintoísmo es la religión que estaba, digamos, inicialmente, porque después llega el budismo, de donde vienen los teras, los templos budistas, y bueno, actualmente también existe un porcentaje de la población católicos o cristianos,
Pero las dos más antiguas sería el sintoísmo y el budismo. Y el sintoísmo es la religión, digamos, originaria. Entonces, se mezcla mucho la mitología con la religión y de ahí vienen muchísimas criaturas místicas, que no es como en la religión que suele dominar en Occidente, donde está el bien y el mal. Y entonces, los personajes buenos siempre van a ser muy buenos y puros y santos y bueno. Y los malos simplemente son malos. Más bien, al ser esta una tradición, digamos, al ser algo que tiene tantísimos años, no hay un bueno y un malo, no existe una figura de Dios, digamos, única, ni tampoco existe algo así como el único Satanás, no sé qué. Hay muchísimas entities, que tienen, o sea, dependiendo de la cosa, digamos, no sé cómo llamarles, entidad, es si van a ser, digamos, buenos o malos, pero en realidad hay historias donde algún personaje puede haber sido tal vez malo con todos los demás, pero muy bueno con una persona. O si también tienen la posibilidad algunos de amar o tener bondad, como habíamos mencionado a principios de la pandemia, pues tuvimos una presentación del Amabie, que es un monstruo, un yokai, que en realidad se lleva las pestes. Entonces, cuando en Japón había una peste, en muchas partes se creía que, digamos, rezarle, bueno, pedirle a este yokai que se llevara la peste era pues algo que funcionaba. Entonces, ahora que inició lo de la pandemia del coronavirus, tuvo un repunte y hubo muchas personas que dibujaban al Amabie y de hecho hubo muchos productos mercantiles relacionados como dulces y cosas así. Entonces no son puramente malos. Y bueno, esto de cierto modo creo que ha pasado en muchísimas culturas. Antes no existía tal vez la escritura, no todo el mundo sabía escribir, pero se pasaban las historias de persona en persona, de generación en generación. Y bueno, tenía que ver con las creencias sintoístas. Entonces era una forma desde la religión y la mitología de reforzar las normas culturales y de explicar misterios, bueno, a los cuales se enfrentaban los habitantes de Japón en ese entonces, antes de que tuviéramos la época de la ciencia y la tecnología. Esto en realidad, bueno, o sea, si lo pensamos, también ha pasado bueno, aquí en México hay muchos mitos y leyendas de cómo eran las cosas o por qué había sucedido algo. No sé si de repente aparecían, digamos que tal vez nuestra explicación actual podría ser que es porque hay un asesino serial suelto, pero antes era un espíritu o una maldición. Entonces, es una forma de explicar. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahorita a la derecha es como una leyenda que se supone que es un demonio que vive en las montañas y si a los viajeros que pasan por la montaña los mata. Pero esta historia se dice que se utilizaba para evitar que los niños fueran a jugar a la montaña. O sea, para decirles, es peligroso que vayas sola a la montaña. Les decían toda esta historia de una entidad demónica que mataba a las personas que se metían en la montaña. Entonces, digo, creo que podríamos tener tal vez equivalencias. ¿Se les ocurre alguna? El coco. Sí, el coco. Nosotros tenemos el coco, en Estados Unidos está el boogeyman, o sea, es algo de cierto modo universal. Y bueno, si han visto Demon Slayer, es muy interesante pensar en todas estas figuras mitológicas y cómo aún se siguen utilizando bastante.
Demon Slayer es un anime en el que muestran en realidad bastantes criaturas estilo yokai. De hecho son yokai todos, pero bueno. Bueno, ¿Eo? Akuma, como les dicen ahí en el anime, Akuma. Sí, sí, sí. Pero bueno, el término yokai es bastante general, entonces sí, sí entran, porque se refiere a criaturas, fantasmas, animales, demonios, ogros o cualquier otro tipo de monstruo o cosa mitológica del folclore japonés, porque ven que están los tanuki, me parece, y los kitsune, que son como mapaches y zorros. Zorros. Y que tradicionalmente se pensaba que tienen, o se piensa, que tienen poderes mágicos que pueden utilizar para bien o para mal. Entonces, digo, son animales, pero pueden entrar dentro del término yokai. Y se han encontrado representaciones de este tipo de entidades desde antes de la Edad Media, que sería más o menos del siglo V al XV. Aunque eso es solo lo que puedes encontrar de manera, digamos, pictórica, o sea, representaciones gráficas. Pero por supuesto que, como les mencionaba, esto era algo que se pasaba de manera oral, todas las historias y leyendas. Entonces, bueno, dentro de yokai les digo, hay varias que pueden entrar. Por ejemplo, tenemos Mononoke, que tal vez les suene por la princesa Mononoke, una película de animación muy popular. Mononoke se refiere a seres sobrenaturales. Tenemos Bakemono, que normalmente se los conoce como shapeshifters, que serían entes que cambian de forma. Entonces, como que se disfrazan de otras cosas. De hecho, ¿son los tanuki? Creo que pueden hacer eso, también los kitsune. Pueden disfrazarse o aparentar, no se disfrazan, pero usan magia para aparentar ser humanos, por ejemplo, aunque en realidad no lo son. También tenemos los yurei, que son espíritus vengativos. Y, bueno, el ejemplo más antiguo que se ha mencionado se remonta a China en el siglo I, en el que el emperador dijo que se le había aparecido algo en la corte imperial, y después el emperador de Japón lo dijo varios años después, creo que siglos después, y que tuvieron que hacer muchos rituales sintoístas para lograr que la aparición se fuera. También encontramos, es que en serio hay muchísimos, pero por ejemplo existe uno que es de un 100 pies gigante. Esta historia es principalmente en la región de Kioto. De hecho, dependiendo de la región de Japón en la que se encuentren, cambian los yokai, los como monstruos o entes que son conocidos en esa zona. Sí existe un 100 pies de estas características, pero no es gigante. Entonces, como que el 100 pies normal, el insecto que vive en zonas cálidas, húmedas, en esta mitología era un insecto gigantesco del tamaño de montañas que escupía veneno sobre las personas que se cruzaban en su camino. El insecto como tal real, pues sí duele su picadura, digamos, no es como tal una picadura, pero tiene un venenito, entonces creo que si lo tocas, arde. No sé qué tanto, no lo he tocado. También tenemos, por ejemplo, el Gashadokuro, que es un esqueleto hambriento. Esta historia es de Hiroshima y dice más o menos que hace unos 1000 años, después de una terrible batalla, los cuerpos de cientos de soldados fueron abandonados en el campo y se juntaron los huesos de todas las personas, bueno, todos los cadáveres que estaban ahí, para formar un esqueleto gigante que silenciosamente se acercaba a las personas para quitarles la cabeza y alimentarse de su sangre. Según la leyenda, si escuchas un zumbido en tus oídos, es porque se está acercando, se encuentra cerca. A su máquina. Es el de Shingeki no Kyojin. Ese es el yokai de Shingeki no Kyojin, como dato cultural. Shingeki no Kyojin. ¿Cuál? Ah, el esqueleto. ¡Oh, claro! No lo había pensado, pero pues claro, sí. ¡Oh! Ya ven, el anime se ha inspirado en muchas de las
leyendas folclóricas japonesas. De estos no mencionaba muchísimo, aunque seguro de cada uno puedes encontrar mucha información si buscas. Tenemos el Nurikabe de Fukuoka, que en realidad se supone que es un ente invisible, entonces este es solo una representación, pero nadie lo ha visto porque es invisible. Y se supone que igual, creo que se le aparece a viajeros en las noches y es como una pared, por eso cabe significa pared. Entonces vas caminando y ya no puedes avanzar y se puede extender infinitamente hacia las orillas. Entonces, aunque tú intentes darte la vuelta como si fuera un póster, pues no puedes pasarlo, pero dicen que es fácil de vencer. ¿Cómo creen que lo podrían vencer? Con una carta Clow. No, es que recordé, no sé si estoy mal, pero justo había un capítulo de Sakura Card Captor que era más o menos así. La neta es que no recuerdo bien y no sé si lo estoy confundiendo, entonces si alguien sabe, pues que diga sí pasa o no. Pero como que tengo vagos recuerdos sobre ello. Ay, no me acuerdo, tiene muchísimo que vi Sakura. Me hizo pensar en la película y las cosas de vacío que desaparecen en la nada, pero... De hecho, creo que sería muy interesante analizar las cartas Clow, los entes que aparecen y que Sakura tiene que convertir, porque puede ser que varios vengan de la mitología. Sí, podría ser. Ay, si hay alguien experto en Sakura Card Captor, déjennos comentarios y háganoslo saber. Pero... Pues, bueno, lo que leí, se supone que si con un palito le picas, digamos que como los pies, la parte de abajo, se va. Ah, no, pues sí, está fácil. Y también tenemos el Ushioni, que es como una mezcla entre una araña y una vaca. Ushi, un toro. Que bueno, en el dibujo no se ve muy linda, que digamos, la verdad. Y ese es de Ehime. Incluso creo que tiene un festival relacionado con el Ushioni. Pero hay otros que no son, o sea, les digo, no son malos ni buenos y depende de cuál sea las características que va a tener. Julio nos había compartido el otro día de uno que, bueno, que son como una sombrilla. A ver, Julio, ¿quieres contarnos un poquito? No recuerdo cómo se llamaba. A ver, deja que busque el grupo. Bueno, en lo que Julio busca el nombre, tenemos, por ejemplo, que es el Mokumokuren. Y básicamente se trata de que si no cuidas tus puertas corredizas, que las puertas corredizas tradicionales japonesas es madera con papel de arroz en las divisiones, entonces si no la cuidas bien, en los hoyitos, o sea, le saldrían como cada vez más hoyos y en esos hoyos saldrían ojos que te espiarían en todo momento. Esta, de nuevo, culturalmente es una forma de educar a las personas y ya sea por el miedo o porque sí les gusta mantener bonito su espacio, pero que cuando hacen alguna perforación en su papel, pues que lo reparen para que no salgan ojos. Tiene sentido en realidad porque si no lo reparabas, la gente desde afuera podría ver lo que pasaba dentro de tu casa. O, por ejemplo, está el Nyojisai, que es un fantasma que rasca tu espalda justo en el lugar en el que tienes comezón, pero no te llegas. Entonces, pues este es como un fantasma de espíritu bastante amable. ¡Qué loco! Sí. Julio, ¿ya recordaste cómo se llama el de paraguas? Sí, Caracasa. Ah, Caracasa. Y nos comentaba que pues eso, que si lo abandonas tu paraguas después de 100 años, se convierte en un yokai. Le sale un ojito y anda por ahí saltando. ¿Hace travesuras? Sí, es de los yokais que no podríamos decir que es bueno o malo, simplemente pues existe para hacer travesuras. Sí. Aunque este yokai casi vino nada más para decir de que pues tienes que agradecerle a tus objetos por su utilidad que vinieron a hacer.
E intentar no perderlos, ¿no? O que pasen a mejor vida, porque en el shintoísmo todo tiene vida, incluso las cosas inanimadas. Pues sí, ya ves que a la puerta le salen ojos. Y bueno, también muchos yurei son espíritus, o sea, no todos, pero muchísimos, de mujeres que buscan venganza sobre los hombres que les hicieron mal. No sé, que las engañaron o traicionaron. Y ese tipo de espíritu, o sea, lo padre de ese tipo de espíritu es que solamente le aparece a la persona que le hizo el mal a esa mujer que ya falleció. Entonces, mientras que ustedes no le hagan nada malo a una mujer, no les van a salir yureis. Pero si eres una mala persona y tratas mal a los demás, puedes acabar pues con varios yureis persiguiéndote. Y la idea es que se te van a estar apareciendo y persiguiendo hasta que te vuelvas loco o loca, tradicionalmente loco, pero podría ser también que a una mujer se le aparezcan. Y pues así es como logran su venganza, haciendo que te vuelvas loco y tal vez te suicides o algo. Y como mencionaba Julio, pues lo escribí re mal, pero el terror se caracteriza por ser psicológico. Entonces no se trata tanto, o sea, sí, los screamers también son un factor, una herramienta que se ha utilizado, pero es más intenso para algunas personas ese terror que se queda ahí después. O sea, terminas de ver la película y no es tanto lo que apareció en la pantalla, sino lo que te deja pensando. Eso es lo más terrorífico. Y no sé, si tuvieron la oportunidad de estar en nuestro taller de el podcast, el último taller de podcast, ahí, bueno, vimos dos historias. Una la vi con Julio y con Lalo y la otra sí la vimos entre varias personas. De hecho, está en nuestro canal de YouTube por si lo quieren ver. Pero en una de las historias, el terror era no saber si estabas, digamos que en la realidad y temporalidad normal o no. Porque hay un momento en el que ya no sabes si el tiempo está corriendo o no. Entonces no sabes si estás en un loop infinito que se repite. Entonces está ese tipo de terror. Y la otra, bueno, la otra, mejor les dejo que vean el video de YouTube porque al final cuento de qué se trata esa historia. Pero hay muchísimas historias desde el folclore y algunas se han retomado para el cine. Si les interesa más el tema y saben inglés, porque está en inglés, está este video que ahorita les paso en el chat. En este video hacen una... ¿no tendrá subtítulos en español de casualidad? Déjenme ver. Sí, ok, no se preocupen si no saben inglés. Hay subtítulos en español. ¡Yay! Este video me pareció muy interesante porque hace un análisis de cómo era el terror japonés en el cine, principalmente, inicialmente, y cómo tuvo tanto éxito. ¿Por qué tuvo tanto éxito? También toca temas sociales, como decía Julio, o sea, tiene mucho que ver el ámbito social, psicológico. Entonces, nos cuenta también desde los yokai, desde las leyendas que inspiraron esas películas, que inspiran el terror. Y también qué es lo que ha pasado en los últimos años. Menciona esto de mujeres vengativas. Y bueno, sí, la verdad, el video sí tiene imágenes de las películas de terror y todo. Si les da miedo, pueden solo escucharlo, pero entonces no pueden ver los subtítulos. O pueden tapar una parte de la pantalla y ver los subtítulos, porque en realidad lo que mencionan en este video está muy interesante, pero pues dura 15 minutos, como que no nos daría tiempo de verlo aquí, entonces se los voy a pasar. Pero pues sí, está muy bien hecho, la verdad se los recomiendo. Ya si quieren, después nos pueden contar qué les pareció. A ver, déjense los pongo en el chat. Igual creo que lo voy a compartir en la publicación de este video para que también puedan hacer referencia. Y no sé si hay algo que nos quieran comentar para ir cerrando el taller de hoy.
Bueno, yo sí diría que al menos todos probaran tantito lo que es el terror japonés actual, bueno, el anterior y el viejito, porque actualmente como que el terror japonés como que se hizo muy comercial, casi empatando con el que es de Estados Unidos, o sea, con el occidental, y pues eso arruina muchísimo la atmósfera, porque bueno, al menos a mi parecer, una película de terror buena es aquella que no tiene que recurrir tanto al screamer. Pues sí. Igual, si quieren saber de más entes interesantes, este de aquí es uno que, bueno, se llama, Beto Beto, y tiene estos zapatos tradicionales japoneses de madera. Entonces tú vas caminando en la noche y escuchas el sonido de los zapatitos. Por eso su nombre de Beto Beto es similar al sonidito que hacen las chanclitas, digamos. Pero no es nada peligroso, en realidad te puedes deshacer de él diciéndole, después de usted, señor Beto Beto, y ya desaparece el sonido que te estaba persiguiendo. Y si no le dices eso, ¿qué pasa? O sea, nada más escuchas el sonido y ya. Ajá, solo te sigue. Ah, ya. Entonces, algunos son bastante inofensivos. Ajá, exacto. Este pues no es peligroso. ¿Qué pasó, Lalo? Pues que son para enseñar modales, más que nada. Porque no sé si se sepan ¿cómo se llama? El del capa. Bueno, no sé si sepan que son los capas, ¿no? No, que son esas tortuguitas que viven en el río. Son unas tortuguitas que viven en el río que se comen a los niños que van al río a jugar solos. Bueno, esa es una marca. Creo que es de Japón. Pues es como el de la montaña, ¿no? Ajá, pero la manera de, ¿cómo se llama? De derrotar a los capas. O sea, el agüita que tienen encima es como su vida o algo por el estilo, no me acuerdo. O sea, si les vacías esa agüita, se mueren. Entonces la manera de derrotar al capa es saludarlo. Y como es muy cortés, te saluda de regreso, entonces muere. Qué chistoso. Dato cultural, existe el sushi estilo capa y consiste en pepino. Pero bueno, saludarlo de la manera tradicional japonesa, o sea, saludas, Sí. le haces tu reverencia, entonces te regresa la reverencia y en ese momento es cuando se le cae su agüita. Y se muere, y ya. Ay, Entonces qué son bonito. modales, más que nada. Pero, por ejemplo, no sé si alguien ha visto esta, no recuerdo si es película o serie. ¿Película? Creo que era una miniserie. Bueno, ¿alguien la ha visto? Ya tengo otra cosa que ver. Este está muy lindo. Es que, de nuevo, lo que les decía, aquí podemos ver imágenes de capa que pues jalan personas adentro del agua y que desmiembran gente y así, ¿no? Pero también existe el otro lado en el que se piensa que son criaturas inofensivas que estaban cuidando los mantos acuíferos, que cuidan el lago, que cuidan el pocito. Entonces, digo, pensando en la humanidad y cómo hemos explotado todos los recursos, también dentro del folclore existe toda la idea de que estas criaturas mitológicas pues protegían de cierto modo la naturaleza y a otras criaturas. Entonces podríamos relacionarlo un poco con, incluso tal vez con Avatar, que yo sé que no es japonés, yo sé que no es anime, pero es una caricatura basada en Asia, digamos, y pues sí. Entonces, ¿sí, Fanny-san? No, nada, estoy escuchando, perdón. Entonces están todos los espíritus y el mundo de los espíritus y entre ellos se protegen. Y los humanos, de cierto modo, pasamos a invadir todos estos espacios. También en La Princesa Mononoke, la humanidad está invadiendo los bosques, está invadiendo todos estos espacios sagrados. También la película de Pómpoko, no sé si ya la vieron, está muy buena. No. Julio dice... sí, que Godzilla es un ejemplo del terror a las armas nucleares, es cierto.
También lo mencionan creo que en el video que les compartía. Por ejemplo, esta película de Pompoko se trata de, pues estos como, creo que son tanuki, creo, que les digo, tienen poderes. También es un poco comedia, pero en realidad tiene un mensaje ambiental. Tiene un mensaje ambiental muy fuerte de cómo la humanidad está llevando a todas estas criaturas místicas, mitológicas, las estamos como acorralando porque estamos invadiendo todos sus espacios. Igual, bueno. Igual en la princesa Mononoke hay criaturas mitológicas relacionadas con la naturaleza que sufren por el egoísmo de la humanidad. Entonces, como dice Lalo, mucho de todo esto tiene que ver con educar a la sociedad y a las personas. Ajá, exacto. Lalo San nos menciona que Náusica del Valle del Viento también es de conservación de la naturaleza. Entonces tenemos pues esta idea de que son malos, pero no forzosamente. Ay, de nuevo sale esta cosa. Es que es una muy buena marca de ropa. No lo sé, pero... o sea... No, pero sí, pero bueno, cuando ven al yokai, ya cuando es una cosa natural, creo que describen más a la ferocidad del yokai por el cambio a la naturaleza que hiciste. Y como esta pues está reclamando pues su propiedad. Pues sí, puede ser. Para los que vieron Avatar, la leyenda de Aang, creo que ya vieron cómo el espíritu pues, fue a atacar a una aldea cuando quemaron su bosque. En los primeros capítulos. Sí. Es que sí, o sea, la verdad, sí existen todas estas criaturas, yo creo que está súper cool. Sí. Pero bueno, ¿cuál era el otro? Bueno, es que, había preparado varias historias. Pero sí, en general, les digo, hay muchísima información, muchísimos mitos que pueden explorar si es que les interesa. Y pues, no sé, creo que eso sería todo. ¿Comentarios finales? Ese lo vimos en el taller de Conry. Similar, pero no exactamente. No, no es el mismo, sí, porque ese es un esqueleto y el que vemos en el taller es, pues sí tenía panza de menos, ¿no? Sino cómo se tragó a todas las personas. Sí. Mira, si ves a la Bakekujira, te cae una maldición y toda tu aldea va a sufrir de hambrunas, plagas, incendios y otros desastres o enfermedades. Por ejemplo, este yokai vino para reducir la caza de ballenas. Pero qué mal que el monito lo intenta matar. Pero sí, oye, o sea, ¿tiene sentido que las ballenas maldigan a los japoneses por matarlas? Sí, si están acabando con las poblaciones de las pobres ballenas, pues también las aldeas de las personas mataballenas deberían de sufrir. Tiene sentido para mí. Sí, ¿ven? Yo ven qué interesante. Oh no, le corta el pelo a las personas, qué mala onda. A ver. Kamikiri es un pequeño fantasmilla. Open Windows. Mira, ¿ves? Si dejas tu ventana abierta o tu puerta abierta, se va a meter por ahí el Kamikiri y con sus pinzas que parecen tijeras, más o menos, te va a cortar el cabello. Entonces, de nuevo, básicamente no dejes tus puertas y ventanas abiertas si te gusta tu cabellera. Muchas lecciones de vida. Ahí. Entonces, creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por asistir a este taller. Les recuerdo que la próxima semana vamos a estar viendo la película de Ju-On. Por si les interesa acompañarnos, pueden
tener palomitas, pueden voltarse hacia otro lado y al final de la película haríamos como cine comentado, cada quien daría sus opiniones, aunque también podemos en el chat compartir comentarios y distraernos de las partes que dan miedo. Ok. Ok. じゃあ終わりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来週。お疲れ様でした。